Buenos días, hermanos. Bienvenidos en el día del Señor, el día que el Señor ha preparado para alabar su santo nombre, para servirle a Él, para glorificarle a Él y para agradarle a Él. Vamos a estar escuchando su santa palabra con reverencia, con respeto, con devoción, escuchando lo que Él tiene para enseñarnos a nosotros a través de su santa palabra en este día. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Salmo número 119, pero no se preocupen que no lo vamos a leer todo. Salmo 119 solo vamos a leer desde el versículo 105 hasta el 112. Salmo 119 desde el versículo 105 hasta el 112. En nuestra Biblia tiene un título, la palabra hebrea Nun, el número hebreo Nun, pero la letra hebrea Nun, y dice, vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, el 105, ustedes el siguiente, y así hasta el final. Salmo 119, versículo 105 hasta el 112, dice así la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Señor, que seas agradable a los espíritus voluntarios de mi boca y me enseñes tu juicio. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. 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 La palabra del Señor. Vamos a orar para colocar el servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, tu Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo primeramente que somos pecadores, Señor, que hemos pecado contra ti, que hemos fallado a tu palabra, que hemos faltado para contigo, Señor, y nos hemos desviado tras los deseos de nuestro corazón. Hemos desobedecido tu palabra, Señor. No te hemos honrado, Señor, y no nos hemos acordado, Señor, de tus mandamientos. Por esa razón, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y no nos pagues conforme merecen nuestros pecados. Que nos mires con misericordia, Señor, que nos ayudes, porque somos pecadores, Señor, porque a veces somos necios, somos de dura cerviz, como dice tu palabra, Señor, y no inclinamos nuestro rostro hacia arriba buscándote, Señor, sino que tenemos la vista muy corta, enfocados en lo que deseamos, en nosotros mismos, o en lo que creemos que necesitamos. Padre, ayúdanos a recordar tu palabra, Señor, a rechazar lo malo, a aborrecer lo que tú aborreces, Señor, y amar lo que tú amas, Señor. Guíanos, danos sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros, un ánimo recto, así como dice el salmista, Señor, para vivir para ti, Señor, para agradarte en nuestras vidas, para servirte, para glorificarte, Padre. Queremos, Señor, estar en tus caminos. Queremos, Señor, estar en paz contigo, Señor. De tal manera, Señor, que tú nos bendigas, que tú guíes nuestros pasos y nos encamines a bien, Señor. Padre, en este día, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, ministrándonos, hablándonos, Señor, a través de tu santa palabra, llegando, Señor, con tu palabra a través de nuestros oídos al fondo de nuestro corazón,
para que podamos atesorarla, Señor, para que podamos recordarla y podamos, Señor, esperanzarnos, Señor, en las grandiosas y preciosas promesas que tú tienes para con nosotros. Señor, en este día, Señor, te rogamos que nos alimentes con tu palabra, Señor. Venimos de una semana, Señor, inmersos en el mundo, metidos, Señor, entre cosas mundanas y personas mundanas, Señor, que no te conocen. Y estamos sedientos de ti, Señor, y de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a refrescarnos en tu palabra y a descansar en la paz que solamente Cristo puede dar, porque Él no la da como el mundo la da. Te damos muchas gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a darle Vamos, hermanos, a continuación a cantar un himno. Himno 549. Himno número 549. Vamos a prestar atención a la letra y a cantar La Mañana Gloriosa. Himnos 549, La Mañana Gloriosa. La Mañana Gloriosa. A continuación, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. En nuestras Biblias tiene un título, los 10 mandamientos. Vamos a leer de manera alternada, yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente, y así hasta el 21. Vamos a leer lentamente, esperando los unos por los otros, atendiendo a los signos de puntuación. Deuteronomio 5, del 1 al 21, dice así la palabra del Señor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.
nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dios que saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, Mas el séptimo día es el reposo al Señor tu Dios. Una obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. no codiciarás mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. A continuación vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. En nuestras Biblias tiene un título, el propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por el perdón de los pecados. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el Antiguo Testamento, Señor, por todas las promesas, Señor, que tú diste al pueblo de Israel. Pero también, Señor, te damos gracias por la ley. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has dado leyes a tu pueblo Israel, Señor, para moldear sus caminos, Señor. Tú diste leyes, básicamente de 3 tipos, Señor. Leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Aunque las leyes ceremoniales representaban a Cristo, ya no son necesarias porque Cristo ya vino a morir por nosotros.
Y aunque las leyes civiles eran solo para organizar al pueblo de Israel, de ella podemos extraer principios básicos como la democracia y el derecho, Señor, que tanto nos ayudan a todas las naciones hoy en día. Pero hay un tipo de ley, Señor, las leyes morales que aún siguen vigentes, Padre, que siempre seguirán vigentes, pero que por más, Señor, que nos esforcemos, vemos, Señor, que a veces fallamos, Señor. Que no podemos cumplir las leyes morales, los 10 mandamientos a cabalidad, Señor, como a ti te agrada, Señor. Que ningún ser humano, aparte de Cristo, jamás las ha podido cumplir, Señor. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado, Señor, en estos mandamientos, Señor. Y qué alegría, Señor, cuando leemos en el Nuevo Testamento que el propósito de estas leyes era llevarnos a Cristo. Mostrarnos que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, Señor, caímos rendidos, Señor, ante la obra de Cristo Jesús, en su vida y en su muerte. En su vida, cumpliendo todos y cada uno de los mandamientos tuyos, Señor, cuando nosotros no podíamos. Y en su muerte, Señor, pagando en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Padre, porque tú le resucitaste al tercer día, Señor, y así confirmaste, Señor, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por esta salvación gratuita y tan grande que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias por asegurar para nosotros la salvación, por dar esta forma, Señor, justa de salvarnos. Así como fuimos condenados en Adán, somos salvados en Cristo. Así como nuestro primer abogado falló, Adán, y caímos todos, así nuestro segundo abogado, el segundo Adán, Cristo, garantizó para nosotros libertad y libertad eterna, Señor. Somos libres, somos salvos e iremos a morar contigo por toda la eternidad. Te damos infinitas gracias, Señor, por tanto amor para con nosotros. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te glorificamos y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. A continuación, hermanos, vamos a cantar un himno 433, himno número 433. Damos la bienvenida a los hermanos que están acá en el templo y a los hermanos allí en la virtualidad. Himno 433, después de la tormenta. No importa qué regiones el enemigo
hermoso himno. A continuación, hermanos, quiero invitarles a leer en el Nuevo Testamento la lectura paralela. Efesios capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 15 al 23. Después de Gálatas está Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el final. En nuestra Biblia tiene un título: El espíritu de sabiduría y de revelación. Una vez más, leemos de manera alternada. Yo leo el primer versículo, el 15, y ustedes el siguiente, y así hasta el final. Amén. Efesios 1, del 15 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Todos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. A continuación, con ustedes, el pastor Jorge. Gracias, Señor. Amados hermanos, muy buenos días. Buenos días para todos, hermanos. Bienvenidos sean a este lugar. Doy la bienvenida a mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook. Es un buen tiempo para que recordemos una vez más el cuidado, el amor y la protección de Dios sobre todos nosotros. Así es de que vamos a orar primero y luego vamos a dar inicio al estudio del catecismo infantil. Hoy sí vamos entonces a mirar allí la pregunta que nos compete. Oremos por un momento. Señor, gracias una vez más. Padre bendito, nos presentamos delante de ti, confiando, Señor, en tu misericordia y pidiéndote, Señor, que obres en nuestras vidas porque te necesitamos, Señor. Necesitamos que a través de tu palabra nosotros seamos fortalecidos, animados, Señor, para que asimismo también tu palabra sea para nosotros la medicina que necesita nuestra alma, Señor. Hemos venido, Señor, delante de tu presencia cansados, agobiados, cargados, Señor, porque hemos pasado una semana donde hemos enfrentado, Señor, pecado y muchas cosas que nos han puesto en tentaciones, pero hoy venimos una vez más a descansar en ti y a fortalecernos, Señor, porque necesitamos enfrentarnos una vez más a una nueva semana, pero no queremos hacerlo solo, Señor, sino que tú estés con nosotros para que asimismo, Señor, tus promesas se hagan una realidad patente, Señor, sobre nuestras vidas. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. Rogamos, Señor, por el estudio del Catecismo Infantil de Westminster, que podamos, Señor, estudiar la pregunta y la respuesta que aparece en nuestro catecismo, pero que al mismo tiempo todo esto lo podamos comparar con tu palabra, Señor, para nuestro mayor provecho. Gracias una vez más por este tiempo, por mis hermanos que están aquí, Señor, en las instalaciones del templo, y mis hermanos que se encuentran conectados allí en la virtualidad, Señor. Una vez más hoy encomendamos nuestras vidas en tus manos y rogamos que siga siendo propicio a cada uno de nosotros, Señor, perdonando nuestros pecados, alentándonos y animándonos, Señor, para vivir más para ti y menos para nosotros, Señor, para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre. Amén. Muy bien, hermanos, siendo las 10:02 de la mañana aproximadamente, una temperatura aproximada de los 29 grados centígrados, hoy aquí en la Villa del Rosario. Vamos a dar estudio entonces a nuestro catecismo. La semana anterior estuvimos respondiendo a la pregunta número 103. Allí entonces, en esta pregunta y en esta respuesta, concluimos que ningún hombre, desde la caída de nuestros primeros padres, ha podido ni podrá
guardar perfectamente la ley de Dios. Esto lo único que muestra en nosotros es nuestra humanidad. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que dependemos de Dios, es porque realmente dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos. Si fuese por nosotros mismos, no cumpliríamos ni una coma de la ley, ni una. Por eso necesitamos de Dios. Esto entonces nos ayuda a entender que solo hay un camino, el cual, ese camino, por su fiel cumplimiento, nos puede llevar a una perfecta salvación. Hoy entonces estaremos respondiendo a la pregunta número 104. Esta dice así: ¿qué utilidad tienen pues para nosotros los 10 mandamientos? Respondemos. Bueno, y solamente colocamos la mitad de la respuesta porque obviamente no había más espacio, pero el resto de la respuesta dice así: la de enseñarnos nuestros deberes y la necesidad que tenemos de un Salvador. Así es de que la ley no solamente nos muestra nuestros deberes, sino que también nos muestra nuestras necesidades. Esto es lo que encontramos precisamente en esta utilidad para todos nosotros. Voy a darles a ustedes 2 versículos, por lo menos unos 3, para que entonces estemos allí cada uno en sus Biblias ayudándome a darle lectura. Uno de ellos es Gálatas en el capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, 24. Alguien más, por favor, se ubica en Romanos 7, 7. Y alguien más lo hace por allí en Romanos 3, 24. 3 versículos vamos a leer en el día de hoy. Gálatas 3, 24, Romanos 7, 7 y Romanos 3, 24. Si ustedes están allí cada uno con un pasaje de estos, pues entonces vamos a continuar. ¿Quién se ubicó allí en Gálatas 3, 24? ¿Alguien está ubicado en Gálatas? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La ley ha sido qué? Nuestro ayo. ¿Para qué nosotros necesitamos un ayo? Que luego lo vamos a explicar. Lo necesitamos porque nosotros urgentemente carecemos de una dirección propia por donde encaminarnos con nuestros propios razonamientos. Por eso necesitamos un ayo. Por eso dice allí en la misma respuesta del versículo 24, el apóstol Pablo dice: para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué necesitamos un ayo? Para poder ser llevados a Cristo. Esto es importante, bueno, para todos nosotros. La pregunta sobre cuál es la utilidad se ve magistralmente respondida por el catecismo. ¿Cuál es la utilidad de la ley? Pues la de enseñarnos y también de conocernos a nosotros mismos. Enseñarnos qué es lo que nosotros debemos hacer y enseñarnos qué es lo que no debemos hacer. Eso es lo que hace la ley. Luego lo vamos a mirar en los pasajes del apóstol Pablo. Ahora, también sirve como un ayo para nosotros, simplemente para darnos a conocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Por eso en Gálatas se dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, ustedes estarán preguntando a estas alturas: ¿y qué es un ayo? Bueno, pues vamos a dar respuesta. Un ayo, según la definición de la RAE, la Real Academia Española, de la Lengua Española, dice que es una persona encargada de custodiar a los niños y a los jóvenes, cuidando de su crianza y también de su educación. Entonces, según esta definición, dice que un ayo es una persona que está encargada de guiar, de dirigir, tanto al niño en su crianza como también al joven en su educación. Eso es lo que es un ayo. Entonces, por eso la respuesta que nos da el catecismo es que la ley es un ayo, o sea, es la encargada de enseñarnos nuestros deberes y también nuestras necesidades. O sea, que nos ayuda a nuestra crianza y también nos ayuda a nuestra educación, en nuestra crianza como creyentes y en nuestra educación como creyentes. Esto quiere decir que el mismo ayo, la misma ley, nos fortalece en todo sentido. Nos ayuda a madurar, pero también nos da conocimientos. Yo sé, mis queridos hermanos, y esto para enseñárselo también a los pequeños, que cuando nosotros tan pronto empezamos a conocer las palabras de Dios o las Sagradas Escrituras, automáticamente algo cambió en nuestra conciencia.
Ya no fuimos los mismos. Por eso es que la intención del Señor es que enseñemos la palabra de Dios a nuestros niños. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Desde siempre. Desde siempre. Bueno, hay algo claro acá, y esto, aprovechando que está mi hermano Jason acá y su esposa. El bebé que se encuentra en el vientre de nuestra hermana Angie ya escucha. Él ya siente. Él escucha cuando papá le habla, él siente cuando papá acaricia la barriguita de su mamá. Así es de que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la leemos en voz alta, ellos están escuchando. Ahora bien, dice el Salmo 139, el salmista dice que fue entretejido mi embrión, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Por eso es que no consideramos nosotros los creyentes que un bebé sea un producto. Automáticamente cuando hay concepción ya hay vida. Por lo tanto ya hay sentir allí en aquel cuerpo. Ahora es importante, como estamos diciendo allí, la definición de la RAE. Un ayo es una persona encargada, esto es lo que dice Pablo, que es la ley, de custodiar a los niños y a los jóvenes cuidando de su crianza y de su educación. Es entendible que en la definición de la Real Academia de la Lengua Española se aclare tan acertadamente lo que Pablo quería transmitir en Gálatas. Ahora, ya saben ustedes que cuando escuchen acerca de la ley, deben ustedes comprender y enseñar a sus niños que la ley es un maestro que nos guía y que nos enseña. Errados están aquellos que consideran que la ley, el Antiguo Testamento, es un libro viejo, que ya no tiene ninguna relevancia para nosotros los creyentes. Se equivocan en ello. Por demás, entonces Pablo estuviese diciendo que la ley es un maestro. No tendría entonces sentido. Esto establece precisamente que la ley es la encargada de custodiarnos y cuidarnos en nuestra crianza en la niñez y la educación en nuestra juventud. Así que es la ley el mejor medio de instrucción porque detiene el ímpetu en el corazón del ser humano. Este ímpetu simplemente de querer hacer su propia voluntad. Vuelvo y reitero, cuando nosotros por primera vez escuchamos la palabra de Dios, algo cambió en nosotros. No volvimos a ser los mismos. Algo cambió en nuestra conciencia, en nuestra forma de ver la vida. Era necesario que el Señor llegara a nuestros corazones para darnos a entender cuál es su voluntad. De lo contrario, entonces, no sabríamos absolutamente nada. Aquí tenemos el medio de instrucción y también el medio que nos evita a nosotros que nos equivoquemos más de lo que pudiéramos hacer. Con esto simplemente quiero redundar la idea. ¿Por qué se hace tan necesario que enseñemos a nuestros niños? ¿Por qué se hace tan necesario? ¿Acaso la palabra de Dios es simplemente un libro con letras? ¿Acaso es un libro de palabra muerta? ¿Acaso es que no es necesario para el corazón de los niños? Vemos que desde el Antiguo Testamento el Señor dijo, cuando vamos por allá al capítulo 6 del Deuteronomio, dice, y enseñarás desde la niñez a los niños las palabras de esta ley. Era un requisito y era al mismo tiempo una responsabilidad. Ahora, nosotros nos damos cuenta por qué los jóvenes crecen sin Dios y sin ley. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no hubo instrucción, no hubo instrucción. ¿Dónde? En el hogar. ¿Dónde? En el hogar. Después los jóvenes se les salen de la mano a los padres y están preguntando por qué nos pasó esto. Es necesario que haya una instrucción desde su misma niñez. El Señor nos dice que esperen que el joven crezca para que tenga entendimiento y ahí sí se le puede enseñar la Biblia. ¿Nos dice desde cuándo? Desde la niñez. Pablo entonces dice a Timoteo y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es de que esto no es un cuento. Vuelvo y reitero, es una responsabilidad. Ese es nuestro ayo, es el maestro. Cuando ellos salgan como jóvenes de nuestro dominio como padres, ellos tienen que entender que van a quedar bajo el dominio de Dios. Ellos no van a ser libres. Jamás el ser humano es libre.
O somos esclavos del pecado, o somos siervos de Cristo, pero no somos libres. Pero la cuestión es a dónde nosotros lo estamos encasillando a nuestros niños. ¿A quién los vamos nosotros a entregar? Esto es importante. Si no conociéramos la ley, o esta no fuese nuestro instructor, fácilmente entonces nosotros tendríamos excusa. Pablo entendió su pecado a partir del conocimiento de la ley. Pablo entendió que era pecador, porque ¿quién se lo dijo? La ley, el mandamiento se lo dijo. Si no, él no entendiera. El ser humano afuera que no conoce las escrituras dice, ¿y yo por qué tengo que arrepentirme? Yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. No miro ni codicio a la mujer del vecino. Y creen que con eso ya están justificados con un pie en el cielo. Pero hay que entender que es la palabra de Dios la que nos enseña a nosotros qué está bien y qué está mal, no nuestro propio razonamiento, porque el código moral que tiene el ser humano por sí mismo ya está viciado. ¿Me entienden eso? El código moral establecido por el propio ser humano ya está viciado. El ser humano sin Cristo no sabe qué es bueno ni qué es malo. Ya está viciado. Mas, sin embargo, el hombre coloca su propio estándar. Vamos a ver lo que Pablo cita en Romanos 7:7, si alguien lo tiene por allí. ¿Qué dice? Diremos pues, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo está diciendo, yo no sabría qué es pecado si la ley no me enseña qué es pecado. Vuelvo y repito, porque es nuestro propio estándar. Es nuestro propio estándar. Y en esto se hace necesaria entonces esta claridad. Ella, o sea, la ley, nos desnuda lo que realmente somos y qué es lo que necesitamos puntualmente. ¿Qué es lo que somos y qué es lo que necesitamos puntualmente? ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, no es eterna juventud. Nada podemos hacer para detener este proceso natural. No es riquezas, pues todas estas cosas, a fin de cuentas, nos damos nosotros a la tarea de investigar que nada de lo que el hombre posee le va a poder dar paz, tranquilidad, ni menos salvación. Tampoco el ser humano, ni siquiera podemos pensar que necesita tener poder, porque nosotros entendemos por la Escritura que uno solo tiene el poder. Es uno solo. Lo que la ley nos enseña que necesitamos con urgencia es a un Salvador. Lo que el ayo hace, miren esto, ahora sí, vamos simplemente a puntualizar esto. El ayo lo que hacía, pues el dueño de casa, el patriarca, lo que hacía era buscarse personas que le ayudaran en la crianza de sus hijos. Entonces lo que hacían era criar cuando eran pequeños. El padre de familia lo único que hacía era proveer, y luego de que ellos eran instruidos, ya venían a la juventud, y entonces en la juventud comenzaban a ser educados. Cuando ellos ya llegaban a la mayoría de edad, hablando de los hijos, entonces simplemente el ayo o el encargado lo que hacía era llegar y entregárselo a su amo. Entonces el amo decía, bueno, ¿en qué áreas ha sido enseñado? Era enseñado en todas las áreas. De hecho, desde jóvenes se les enseñaba a ellos el arte de la guerra. Todo eso tenía que enseñarlo el encargado para que cuando el encargado le entregara al padre de familia a su hijo, ya entregaba un hombre hecho y derecho. ¿Sí me entendieron la idea de lo que Pablo dice? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios, la ley con nosotros? Moldearnos, enseñarnos, fortalecernos para luego entregarnos ¿a quién? Al Padre. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo allí en esta carta a los Gálatas. Yo creo que no necesitaríamos nosotros ir más allá. Cada uno de los padres de familia es responsable de enseñar a sus hijos. Es responsable de enseñar a su hijo. Porque algún día usted va a tener que entregar a su hijo al Padre, ¿cierto? ¿Y con qué materiales lo va a enseñar usted? ¿Cuáles son sus herramientas? La respuesta es la palabra de Dios. No hay otra herramienta más eficaz que esa.
Así es de que allí está precisamente lo que Pablo nos enseñaba. Pablo una vez más lo expresa de la siguiente forma, verso 24 del capítulo 3 de Romanos. Si alguien lo tiene por allí, Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, allí entonces cuando la ley, el ayo nos lleva a Cristo, es porque en Cristo mismo nosotros debemos alcanzar esa justificación. Al mismo tiempo sabemos que la deuda ha sido cancelada. Pablo dice que esta justificación es gratuita. ¿Por qué es gratuita? Porque ya alguien la pagó por nosotros. Y así es de que ese pago que hizo este Salvador, obviamente fue un pago muy alto, todo para asegurar para nosotros una verdadera redención. Ahora, ¿qué es lo que enseña el ayo en el Antiguo Testamento? El encargado, el que dirige, nos enseña a nosotros a mirar a un Salvador. De hecho es lo que dice la pregunta, la de enseñarnos nuestros deberes, y luego dice, y la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Cuando se nos han asignado a nosotros tareas, luego entonces decimos, no podemos cumplir esas tareas, no me siento capacitado para hacerlo. Y luego entonces aparece el Señor diciendo, yo entonces pagaré tu deuda. Y aparece luego el Espíritu Santo diciendo, yo te convenceré de que eso es lo que tú necesitas, no necesitas otra cosa más. Así es de que el Señor siempre nos va a llevar a sus pies. Usted y yo tenemos esa labor que hacer con nuestros niños. Queridos jóvenes y queridos niños, confiamos, atenderán ustedes a la santa palabra de Dios y al mismo tiempo que la puedan tener como el alimento que nutre sus almas, que puedan ser guardados, también que puedan ser instruidos para que sean llevados a los pies de Cristo nuestro Salvador, que se vea reflejado lo que en los hogares se hace, en lo que este joven y este niño muestre en la sociedad. Queridos padres, que aprendamos todos a usar propiamente nuestros recursos, los que el Señor colocó en nuestras manos, y que confiemos y descansemos en la instrucción por excelencia, que es la palabra de Dios. No nos desgastemos discutiendo con nuestros hijos, no nos desgastemos. Hay dos cosas que podemos hacer por ellos. Primero, orar, y segundo, orar, para que el Señor obre en esos corazones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dos armas que tenemos? Primero, y segundo, no dejar de hacerlo. Porque a veces nosotros queremos hacer nuestro propio trabajo, hay que llevarlos a los pies de Cristo. Luego ellos entenderán que son responsables de sus propios caminos. Que el Señor se glorifique de manera especial. Quien desea orar, entonces vamos a dar de una vez por sentado que tenemos que orar por ellos. Quien desea hacerlo, por favor, se coloca sobre sus pies y oramos juntos. Mi maravilloso Dios, nuestro Creador, nuestro Padre bueno, nuestro Dios Todopoderoso, tú que habitas en los cielos, Señor, tú que tienes prestado la tierra a tus pies, y más que nunca te damos la gracia, Señor, por habernos permitido levantarnos a un día más de vida, por habernos permitido tener la salud, Señor, y por habernos colocado el querer como el hacer de estar en este lugar, Señor. Fuimos a ti para suplicarte perdón por aquellas cosas, por aquellas faltas, por aquellos pecados, Señor, que tú conoces dentro de nosotros, el cual tú sabes, Señor, que hacemos constantemente, Padre Celestial. Queremos pedirte perdón y especialmente, Padre Celestial, y suplicarte, Señor, para que nos ayudes y nos guíes, Señor, a excluir a nuestros hijos, a nuestros familiares, en tu palabra, Padre Celestial. Que sea tú guiándonos, Señor, para poder guiar a nuestros hijos también a ti, Padre Celestial, para que ellos te conozcan, Señor, y te teman, Padre Celestial, y confíen plenamente en ti, Señor. Pedimos por los niños, por los jóvenes, por las niñas, por las adolescentes de este municipio, Señor, de Villa Rosario, para
que tú, Señor, los guarde, los cuide de todo mal y peligro. Especialmente, Señor, permita que sus corazones sean abiertos, dispuestos a la enseñanza, a tu palabra, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, Señor, gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo. Te pido, Señor, no solamente por los niños, por los jóvenes, te pido también por los padres de familia. Señor, porque es a ellos a los que tú les vas a pedir cuentas por lo que hicieron con sus hijos, Señor. Gracias porque dejaste la iglesia como un medio de instrucción, de guía. Y te ruego, Señor, para que permitas que cada uno de nosotros en particular asumamos nuestra responsabilidad delante de ti, Señor. Y te pido, Padre bendito, para que en todo siga siendo propicio, Señor, porque te necesitamos indudablemente. Y rogamos, Señor, para que en todo tu nombre siga siendo glorificado y exaltado. Muchas gracias por esta mañana, por esta oportunidad y por regalarnos, Señor, la vida y el sentir, Señor, de buscarte y de adorarte. Pedimos por nuestros hijos, Señor, por nuestros jóvenes, especialmente porque están siendo atacados de muchas formas, Señor. Pero te ruego por ellos, Padre bendito, para que los sustenten, los guardes, para que no permitas que el afán y la misma tentación del mundo los arrope, los atraiga y los destruya. Te ruego, Señor, por nuestros niños. Guárdalos, Señor. Ellos son vulnerables al engaño y son vulnerables a la maldad, Señor, pero protégelos. Aléjalos, Señor, de personas malsanas que quieran hacerles daño. Aléjalos, Señor, de personas que quieren engañarlos. Dios mío, ayuda a nuestros niños. Pero permite al mismo tiempo, Señor, que nosotros como padres seamos responsables de estarles alertando constantemente del daño que hay afuera, Señor. Solamente en ti es donde podemos tener seguridad, paz, tranquilidad, reposo, Señor, de todos nuestros afanes, de toda nuestra ansiedad, de todas nuestras necesidades. Por eso hoy encomendamos nuestras vidas, Señor, en tus manos y descansamos en tu santa y soberana voluntad. Ahora que nos vas a permitir, Señor, estudiar tu palabra bendita, te ruego que nos sigas guiando, Señor. Ya que fuimos a la pregunta y a la respuesta del catecismo, ayúdanos ahora, Señor, a visualizar lo que tu palabra enseña para todos nosotros como parte de este cuerpo que es la iglesia, Señor. Por eso hoy una vez más encomendamos nuestras vidas para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Bien, les comento simplemente que una de las cosas que nosotros debemos tener siempre en cuenta es la necesidad, primeramente, de ir a las Sagradas Escrituras. Luego entonces vamos a saber por dónde conducirnos. No al revés. No vamos a ir a tomar camino mientras tanto no sepamos la dirección a donde vamos a llegar. Así es de que es importante, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Herramientas para los padres enseñar a los niños y herramientas para nosotros como cristianos para poder agradar el nombre santo de nuestro Dios. Por eso es que somos cristianos. Así es de que vamos a ir a Efesios, carta a los Efesios en el capítulo 3. Carta a los Efesios, capítulo 3. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Qué bueno tenerle aquí. Bien, capítulo 3. Vamos a ir del verso 14 en adelante. 3:14 de Efesios. Vamos a leer hasta el 21. Vamos a hacerlo antifonalmente. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nombre de toda familia en el cielo y tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los Siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como ya oramos, entonces simplemente vamos a dar inicio. Hoy vamos con la cuarta parte del tema, la fe
y la Biblia. Decíamos al principio que la fe no es un antídoto, no es una vacuna que se aplica. No es algo que se puede colocar de forma intravenosa, no entra así, la fe no es eso. Y es importante porque hoy una vez más podemos ir a este mismo tema comprendiendo que para ello también necesitamos de Dios. De hecho, en la primera parte, en el estudio del catecismo, decía que la ley es un ayo, ese ayo es ese encargado que nos muestra nuestra necesidad y al mismo tiempo nos enseña. Entonces, cuando vemos esa parte importante, podemos nosotros comprender cuánto nosotros dependemos de Dios. Entonces, el Señor nos dejó un libro en nuestras manos, que es la Biblia. Y a veces nosotros cometemos gravísimos errores cuando le decimos a alguien que no conoce al Señor, lea la Biblia. ¿Saben qué pasa? Esa persona va a comenzar a leer y nunca va a entender absolutamente nada. Otras personas simplemente dicen, pero si todos los días lee la Biblia, ¿por qué es así? Porque es que la Biblia, si no viene acompañada por aquel que la inspiró, viene a ser simplemente letra muerta. Por eso Pablo, el apóstol, dice que la letra mata, pero es el Espíritu el que da vida. O sea, la letra sin el Espíritu no sirve. Por eso es que no puede haber fe. Y muchas personas son cristianos y viven como si no lo fueran, pero leen la Biblia todos los días. Y allí entonces hay un terrible agravante precisamente en este tema. Ahora, hay algo claro allí. Necesitamos de Dios, que nos dio la palabra, y necesitamos de Dios para que nos ayude a comprender su palabra. Por eso el tema es la fe y la Biblia. El apóstol Pablo se encontraba de vacaciones en Roma. Lo habían llevado, escoltado. Y allí estaba, pasando un tiempo allí en Roma, encadenado. Era algo totalmente extraño. Pablo simplemente pidió que se le pudiera dar audiencia con el emperador y precisamente lo llevaron allá. Pero lo llevaron y allí simplemente lo dejaron bajo arresto domiciliario. ¿Cuál era el problema? Pues a Pablo lo estaban acusando de ser un sedicioso, de ir en contra de Roma, en contra del emperador. También lo acusaban de transgredir la ley, o sea, lo estaban acusando por cosas políticas y lo estaban acusando por cosas religiosas. Era acusado de ser un blasfemo. Entonces el hombre se encontraba allí, en la ciudad de Roma. Estos judíos se sentían amenazados por el apóstol porque predicaba a Cristo. Simplemente les estaba diciendo a ellos que ya había otra manera de ellos poder acceder a la salvación. Pues ellos siempre consideraron que la salvación solamente se podría encontrar a través de las obras. El Señor le dice no, a través de Pablo entonces les abre el entendimiento a aquellos que escucharon, pero estos con su corazón endurecido siguieron atacando fuertemente al apóstol, de tal manera que lo hicieron llegar allí a la ciudad de Roma. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Pues conformaba el Antiguo Testamento, que era la promesa, con la aparición de Cristo como el cumplimiento de esa promesa. O sea, simplemente Pablo decía, todo lo que ustedes conocen en el Antiguo Testamento, ahora está aplicado de una manera veraz en Cristo. Así es de que no busquen vivir más en el pasado, ahora tienen que vivir en el presente. ¿Qué es el presente? El presente para ellos es Cristo como lo es para nosotros ahora. Y allí entonces los estaba sacando de este engaño en el que se encontraban. Pero ¿qué pasaba entonces allí? Pues estos hombres ni siquiera consideraban a Jesús como el Mesías, no lo aceptaban, por lo tanto venían a decir que Pablo era otro predicador más del montón, que enseñaba nuevas ideas, que enseñaba nuevos conceptos. Simplemente esto lo que hicieron fue utilizar sus contactos, estoy hablando de los judíos, para que el emperador simplemente enjuiciara al apóstol Pablo. Todo este preámbulo era el que se encontraba allí, con estas palabras que leímos del verso 14 hasta el 21 allí en la carta a los Efesios. Todo esto era lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Ahora, como estas acusaciones eran falsas, vemos nosotros también que el apóstol Pablo no cedió ni un ápice, se mantuvo firme en su determinación de hacer y de vivir la voluntad de Dios. Ahora, todo esto simplemente lo digo
para que comprendamos que a veces nosotros nos quejamos porque tenemos problemas. Realmente no hemos sido puestos presos en una mazmorra. No nos han dado vara por la espalda. No hemos sido náufragos, no hemos tenido que aguantar hambre. O sea, no hemos sufrido el Evangelio como estos hombres lo estaban viviendo en su tiempo. Nadie nos persigue, nos ven leyendo la Biblia en una esquina y nadie nos dice, ¿por qué lee este libro? Nadie nos reclama, estamos aquí reunidos tranquilos y no le tiran piedra al techo. O sea, no tenemos persecuciones, mas sin embargo creemos que es que estamos viviendo duramente el Evangelio. ¿Cuánto lo sufrimos? ¿Cuán difícil es el Evangelio? Ahora vuelvo y reitero, el apóstol Pablo estaba determinado en su fe de vivir en la voluntad de Dios. No iba a ceder. Allí, aún manteniéndose firme, en Hechos 21, me gustaría que se ubicaran por un momentico allí en Hechos 21, Hechos capítulo 21, y vamos a ver lo que pasó allí. Ténganlo ahí un momentico. Hechos 21. Podemos ver al apóstol Pablo resuelto a llevar a cabo la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias que tuviese que pasar. Así es de que esto es como cita allí, Hechos 21, versículos 10 al 14. Voy a leer en favor de ustedes lo que dice. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta de esa escena? Allí entonces aparece un hombre tomando el cinto y diciendo, el dueño de este cinto va a ir a Jerusalén y va a ser preso, va a ser entregado. Claro, todos empiezan a llorar, a decirle, no vayas, Pablo, no vayas, no desciendas a Jerusalén. Ahora, el hecho por el cual esto le estaban diciendo que no fuera es porque realmente era algo grave. No había pasado solamente con el apóstol Pablo, ya habían asesinado a Esteban, habían asesinado al Señor Jesús, había formado una persecución, una revuelta en contra de los cristianos. Así es de que ir allí a aquella ciudad era simplemente colocarse una sentencia de muerte. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en una situación así? Y quizás algunos dirán, yo he estado en situaciones muy difíciles, sí, pero no por el Evangelio, no por el Evangelio, por otras cosas. Pero esta situación era muy apremiante precisamente por lo que estaba sucediendo. Pablo entonces dice, ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? ¿Por qué me hacen sufrir de esa forma? Porque yo estoy dispuesto a descender a Jerusalén, no solamente a ser atado, sino que me quiten la vida si es posible, por causa de Cristo. Ahora, ¿ustedes creen que Pablo estaba diciendo esas palabras por su propio razonamiento? Había fe inquebrantable allí. Él sabía que estaba bajo la soberanía de Dios. El Señor lo había convencido de tal forma que era inamovible. La Escritura dice en Hebreos en el capítulo 11, dice que la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero ustedes saben que muchos hoy en día aplican eso. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero tener riquezas, voy a tener bastante fe, me va a llegar riquezas, esa es mi fe. Pero aquí este hombre sabía que estaba en las manos de Dios, aun si era posible que él perdiera la vida. Pero sabía que Dios no se estaba equivocando. ¿Se dan cuenta cómo se desenfoca la fe y se enseña de mala manera? Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces las personas hoy en día solamente están pensando en que van a tener algo el día de mañana y van a creer que Dios se lo va a dar. Mira, hermano, voy a bajar a muchos de las nubes.
Lo único que nos espera a usted y a mí es la muerte. Eso es algo que es totalmente seguro para todos nosotros. Pero hay algo más que también nos debe llevar a nosotros a estar seguros. Y es que luego el Señor nos va a llevar a un lugar donde vamos a permanecer con Él por toda la eternidad. Ahora, la pregunta es si eso es suficiente o no. En ello debemos mantenernos. Pablo está diciendo, no solamente a que me aten, sino a que me quiten la vida si es posible. Pero allí el hombre tenía una total seguridad de los propósitos de Dios. Ahora, esto que encontramos allí en Hechos, simplemente nos da razones de por qué el apóstol Pablo en el verso 14 de la carta a los Efesios dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el nombre de nuestro Señor. Por esta causa. Y es porque todas las promesas para usted y para mí no están simplemente encerradas en un mundo terrenal. No están encerradas en este mundo terrenal. ¿Saben lo complicado que es para los seres humanos tener cosas? Poder pensar que ellos pueden descansar en esas cosas. Yo digo, podemos nosotros alcanzar tener muchas riquezas en este mundo. Podemos tener nosotros una gran familia. Amo a mi familia. Podemos tener nosotros una gran cantidad de amigos, como dice Roberto Carlos, 1 millón. Pero algún día vamos a tener que despedirnos. Algún día vamos a tener que irnos. Y solamente nos va a quedar a nosotros Cristo. Dicho de otra manera, todo esto se queda. Solamente Cristo permanece. Eso es lo que debe llenarnos a nosotros de alegría. Pablo entonces dice, vuelvo y cito el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su actitud ante el Señor era una actitud de reverencia. Ahora, vamos a ser claros. El apóstol Pablo nos enseña por allí en alguna de sus cartas lo mucho que tuvo que sufrir el Evangelio. Desvelos, fue azotado, estuvo náufrago, aguantó hambre, fue rechazado de los de su propia nación, fue azotado. Pero acá está diciendo que hay una causa por la cual él dobla sus rodillas ante el Señor. El escéptico va a decir, pero tú eres masoquista, hermano. ¿Cómo es que sufres tanto y ahora vas a estar diciendo que te vas a postrar? ¿Cuál es la razón por la cual tienes que postrarte? Ya nosotros sabemos hoy en día que lamentablemente dentro del círculo religioso las personas adoran en tanto Dios les esté dando. ¿No saben ustedes los muchos cristianos que andan por ahí diciendo, estamos desanimados, perdí el trabajo, me enfermé, me está yendo mal, no tengo ganas de orar? Pablo está diciendo, oiga, todo lo que me está pasando, mas sin embargo doblo mis rodillas, sigo considerando que el Señor es Rey soberano. ¿Se dan cuenta que el tema fe, la fe y la Biblia es un tema entrelazado? No puede haber Biblia si no hay fe. No existe. No existe esto. Ahora, la actitud de Pablo, ya dije, era de reverencia. Se postraba con su cabeza inclinada a tierra. Lo que se transmite allí precisamente es lo impresionado que estaba el apóstol del poder de Dios. Normalmente cuando alguien hacía una petición la hacía puesto de pie. Pablo se postra ante el Señor. Ya dije, es una actitud de reverencia, de humillación. ¿Cómo vemos nosotros al Señor? Estamos necesitados y luego nosotros, lejos de ir en una actitud de humillación, vamos con una actitud de reclamo. O sea, estamos colocando a Dios como deudor nuestro. Estás obligado a darnos, Señor. Es que tienes que darnos. Al apóstol Pablo no le dio de nada, mas sin embargo él está en una actitud de humillación y de reverencia ante el Señor, reconociendo que el Señor sabe lo que hace. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Ustedes no se dan cuenta que cuando alguien va a enseñar algo de la Biblia que tiene que ver con el éxito, estos pasajes no son como muy agradables para enseñarlos? Porque parece que se están contradiciendo. Nadie puede decir que es cristiano y está sufriendo. Ah, pero si tú estás enfermo es porque cometiste un pecado. No oraste esta semana y te enfermaste. Te echaron del trabajo porque simplemente no leíste la Biblia. Nada tiene que ver una cosa con la otra.
Como cristianos nosotros sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Dios sabe cuál es su responsabilidad sin que nosotros se lo digamos. Por eso la misma palabra de Dios dice que Él conoce las palabras. Él conoce nuestras peticiones, ¿cierto? Nuestras palabras. ¿Antes de qué? De que salgan. El Señor lo sabe todo. Por eso no podemos ir con una actitud de reclamo. ¿El Señor quién le va a reclamar? El mismo Nabucodonosor dice, Él hace con su creación como quiere. ¿Y quién le va a decir qué haces? ¿Quién le va a preguntar eso al Señor? Entonces, allí encontramos al apóstol Pablo, ya dije, en una actitud de reverencia. Estaba totalmente impresionado, expresando al mismo tiempo su necesidad, se dirige ante el Padre y ora por la iglesia. Básicamente, utilizando una afirmación acerca de Dios como creador y al mismo tiempo orando por todos aquellos que habitaban en el mundo. De hecho, lo que dice el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Allí está diciendo entre el verso 14 y el 15, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre, o sea, del Señor Jesús, toda familia en los cielos y en la tierra. Esto quiere decir que el Señor lo gobierna todo, gobierna los cielos y gobierna también la tierra. Bien está cuando el Señor dice por allí en la oración modelo, vosotros pues oraréis así, y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso se llama dependencia de Dios, no de las circunstancias. Una vez más lo repito, dependencia de Dios, no de las circunstancias. No son las circunstancias las que deben modelar tu cristianismo. Es Dios y tu palabra. Es el Señor, obviamente. Bien, allí entonces el apóstol eleva dos peticiones de forma tan progresiva que la una depende de la otra. Todo tiene un mismo sentido, mi querido hermano. Mire esto, vamos a la primera petición. Esta se encuentra en el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Allí dice que el Señor les dé ¿conforme a qué? Verso 16. ¿Conforme a qué? Dice, para que habite, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Ahí, pare un momentito. Claro que sí, el Señor tiene riquezas en gloria. El apóstol Pablo lo que le está diciendo allí en el verso 16 en la parte B, esas riquezas de la gloria del Señor les van a ayudar y les van a abundar a ustedes para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cuáles son las riquezas del Señor? El ser fortalecido, son riquezas espirituales. Pero Pablo está orando por la iglesia en este sentido. Ahora, esta primera petición es para que Dios fortalezca con el extraordinario poder del Espíritu al hombre interno. Debemos aclarar que aquí no está haciendo referencia a carismas, no está haciendo referencia a dones. Más bien, está hablando de una total dependencia de Dios, en una vida plena para Dios, fe, convencimiento, fortaleza, para no desmayar. Mi hermano, ¿ustedes no creen que un hombre, un creyente, verdaderamente rico cuando vienen los problemas y se mantiene firme? Ahí están las riquezas. Y Pablo está orando por la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia fuese fortalecida en el hombre interior. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Hermano, todos los días de la vida nos damos cuenta lo débiles que somos, lo mucho que flaqueamos. Por eso al principio decía, muchas personas están fuera, hablan y se ufanan de su cristianismo, vienen los problemas y se acaba el cristianismo. Nos damos cuenta que los antiguos venían los problemas y su cristianismo se fortalecía todos los días. ¿Qué necesitamos de Dios? ¿Qué necesitamos del Señor? Así de que esto es algo muy parecido, como cuando una persona se desgasta haciendo deporte. Luego entonces simplemente se toma un energizante y luego sus fuerzas
vuelven de nuevo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros los cristianos nos desgastamos por las aflicciones y por los problemas, automáticamente debemos saber que tenemos que ir a la fuente de poder. Si estamos desgastados y si estamos afligidos, tenemos que ir a la fuente de poder para ser fortalecidos. Eso es lo que necesitamos en nuestro hombre interior. Creo que ustedes lo saben muy bien. Cuando uno está pasando por problemas, cuando uno está pasando por los momentos difíciles, es el mismo corazón el que es engañoso. ¿Se acuerdan lo que decía Jeremías? ¿Qué decía? Engañoso es el corazón y perverso. Él es el que empieza a decirle que usted no vale nada, que usted tiene problemas y que ya no tiene soluciones. Eso es lo que hace precisamente aquel corazón que no está fortalecido en las promesas de Dios. Ya dije, eso es un agravante. Nuestro cristianismo no debe ser puesto en duda por las aflicciones. Ya dije, no son ellas las que marcan nuestro destino. Históricamente, vemos nosotros a hombres como Juan Calvino, como un hombre llamado Policarpo. Luego de vivir toda su vida para Cristo, él dice históricamente, por allí uno de los relatos acerca de este hombre dice que cuando lo iban a clavar en la estaca allí para ser quemado, decía, ¿por qué voy a renegar de Dios? 86 años se me ha bendecido y voy a venir a renegarlo en este momento. ¡Aviven las llamas!, decía él. Esto es un corazón lleno de fe, de confianza en el Señor. No es la muerte la que debe causar en nosotros temor. Es el fallar, pecar contra Dios lo que debe causar temor en nuestros corazones. Porque a fin de cuentas usted y yo sabemos para dónde es nuestro destino. Eso es simplemente así. ¿Para qué le colocamos más tinte a las cosas? El Señor dijo, y esto hablando acerca de la parábola del sembrador, eso es lo que encontramos por allí en Mateo. Dice el Señor estas palabras: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y este está hablando de la semilla que cayó en las rocas. Allí la semilla cayó en la roca, tuvo un poquito de humedad, colocó un poquito de raíz, pero luego cuando sale el sol, cuando vienen las aflicciones, porque no tenía profundidad de raíz, se secó, se desanimó, salió corriendo, perdió el año. Entonces el Señor en esta parábola del sembrador muestra no la diferente semilla, la semilla es una sola. Lo que es diferente es el terreno o el lugar donde cae la semilla. Por eso estoy diciendo que nosotros, y alguien citaba hace muchos años estas palabras, pues si usted va a orar, primero órele al Señor para que lo enseñe a orar. Tenemos que orar en todo tiempo, suplicar al Señor que nos ayude, que no deje que nosotros terminemos en una aflicción, que nos lleve a nosotros simplemente a retroceder. Preguntamos aquí entonces, según Mateo 13:21, ¿por qué tropieza? Porque no tenía profundidad en su raíz. Luego el Salmo, en el capítulo 1, que ese sí me gustaría que lo leyeran ustedes en voz alta allí, quien pueda. Salmo 1, pero en el verso 3. Amén. Pero está hablando de un árbol que está bien cimentado, está bien plantado, está bien hidratado. Ahora no, hermano, ¿para qué nos vamos más lejos? Nosotros necesitamos plantar nuestra vida cristiana solamente en Cristo. Si le colocamos otro fundamento, vamos por el camino que no es. Nosotros sabemos que necesitamos regar constantemente nuestra alma. ¿Con qué la vamos a regar? Con la palabra de Dios. La Biblia dice que es una fuente inagotable para nosotros. Vamos a estar bien hidratados. Ahora, y da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Va a permanecer firme, verde, fortalecido y va a dar abundante fruto.
Eso es el cristianismo. Esa es la palabra de Dios y es el propósito de Dios para todos nosotros. Segundo, y esto hablando de la segunda petición, vamos al verso 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahí termina esta segunda petición, que va hasta el versículo 19. Pero allí, simplemente en esta segunda parte dice, en primer lugar dice, pues para que, el verso 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esta es la primera parte, que ustedes sean fortalecidos con poder del Espíritu en su hombre interior. Y luego el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el verso 17. Ahora, esta segunda parte dice, para que Cristo habite en el corazón. Dicho de otra manera, pues el que tiene que gobernar, el que tiene que reinar en el trono de nuestros corazones no es otro más sino Cristo. No es nuestra avaricia, no es nuestra ambición, debe ser Cristo quien gobierna en nuestros corazones, porque la Escritura misma enseña que lo demás vendrá. ¿Vendrá por qué? Por añadidura. Eso es una añadidura. Pero aquí ya dije, sean fortalecidos en el hombre interior primero y luego que Cristo habite en el corazón. Es simplemente que el Señor tome posesión como Rey en los corazones, entendiendo que si el corazón es el asiento de las emociones, es el asiento de los sentimientos y también de las pasiones, entonces se hace necesario que alguien dirija y gobierne esas emociones y esas pasiones. ¿Qué es el corazón de un hombre sin Cristo? Un perverso, no es nada. Entonces no es solamente el que sea fortalecido, que el hombre se mantenga firme, sino que al mismo tiempo que sepa quién es su rey, lo que Pablo está diciendo allí en el verso 17. Por eso el apóstol Juan nos dice que nosotros no debemos amar al mundo. Bueno, les pregunto a ustedes, no tengo mucho conocimiento de eso, ¿no? Pero cuando una persona ama a otra, ¿qué es lo que más le entrega? ¿Qué es lo que más le entrega? ¿Ah? ¿El corazón? ¿El tiempo? Si alguien se adueña de su corazón, se adueña completico de usted, de todo. Esto quiere decir que su tiempo va a ser de esa persona, sus fuerzas van a ser de esa persona, todo, no hay paz, no hay tranquilidad. Si esa persona no está a mi lado, si no escucho su melodiosa voz, si no la tengo a mi lado, si no toco sus suaves manos, no puedo vivir sin ella. Mire las cosas que aquel hombre que llega y termina diciendo de su novia, eres la sangre que corre por mis venas, hasta la última célula de mi cuerpo te ama. Uno dice, bonito, ¿no? Qué poético, pero no es cierto. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras es que obviamente en el verso 17 dice que sí debe haber un amor supremo en nosotros. O sea, a Cristo sí debemos amarlo ciegamente. Ciegamente. ¿Saben por qué? Porque Cristo es leal. Porque Cristo no falla. Porque Él es sincero. Porque nos ofrece un amor puro. A Él sí debemos amarlo. ¿Por qué entonces Juan está diciendo al creyente no ame al mundo? Es porque nosotros al mundo le vamos a entregar nuestro tiempo. Le vamos a entregar nuestro esfuerzo, le vamos a entregar todo y al último vamos a terminar cansados y decepcionados. Pablo entonces dice, entregale tu corazón a Cristo. Es precisamente el verso 17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigarse es agarrarse con fuerza de algo y cimentarse es profundizarse en algo. Ese amor no lo derribe nadie. Hombre, que viene la enfermedad, que vienen los problemas, que vienen las dificultades. El amor de Dios lo supera todo. ¿Recuerdan lo que dice por allí Romanos en el capítulo 8, no? Allí simplemente el apóstol Pablo está diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada nos puede apartar de su amor. Pero nosotros obviamente debemos colocar en Él todo nuestro amor. Por tanto, el corazón del creyente debe ser el asiento, debe ser el trono permanente de Cristo. Él no quiere habitar en los templos hechos por manos humanas. El Señor lo que quiere es habitar en el corazón de todos aquellos que asisten al templo. No quiere habitar en el templo, quiere habitar en el corazón de usted y yo, mi querido hermano. Llegamos al lugar donde nos congregamos, pero nosotros no vamos a buscar a Dios. Dios ya debe morar, debe habitar en el corazón. Debe habitar en el corazón. Eso va a cambiar totalmente nuestra perspectiva de vida como cristianos. Pablo no está orando para que ellos tuviesen una experiencia mística o para que simplemente ellos fueran usados como un maniquí o simplemente como un ser que no tiene entendimiento. Más bien el apóstol Pablo está orando para que nosotros seamos moldeados con un fundamento firme, especialmente en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción. Ahora, simplemente voy a colocar un ejemplo natural. Después de que uno está casado, vienen los hijos y uno resulta que hizo promesas basado en la razón. Dicho de otra manera, el día que me preguntaron a mí, ¿deseas aceptar a esta mujer como tu esposa? Yo dije sí, pero tuve que haberlo dicho bajo mi razonamiento, o sea, con la cabeza sobre los hombros, ¿sí o no? ¿Sí así o no? Así debe ser, porque si no es así, pues no se case, hermano, está en duda. Uno tiene que ir a la fija, sabe uno qué es lo que va a hacer. Luego, después de que se casa con esa persona, vienen los hijos. Pero así como en el matrimonio y luego en la paternidad, vienen también los problemas. Ustedes se dan cuenta que todo eso de Alicia en el País de las Maravillas y lo hermoso del matrimonio y las expectativas con las cuales uno se une en matrimonio, esas poco a poco se van disipando en la medida en que vienen las dificultades. ¿Ah? La letra chiquita. Ya, ahí está. Entonces uno empieza a meditar, ahora tenemos problemas. Pero mire que uno normalmente no está diciendo uno, bueno, vinieron los problemas. Vamos a considerar separarlos. Porque vinieron los problemas. Yo no pensé que me fuera a casar y vinieran tantos problemas. Pero uno sabe que tan pronto uno está teniendo un compromiso, tiene que estar dispuesto a lo que venga después. ¿Sí ha sido? Bueno, si no es así, no se casa. Entonces, debe ser así. Cuando uno entra en una relación con el Señor, no son las aflicciones las que deben decir qué es lo que debemos o no debemos hacer. Porque ya el Señor, quien es el esposo, nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, el amor debe permanecer vigente para con Dios. O sea, si entendemos nosotros que el amor en un matrimonio debe permanecer vigente sobre toda clase de problemas, ¿cuánto más el amor al Señor? Lamentablemente, por eso es que empezamos a ver bancas vacías en los templos. Y a veces los templos se llenan, las bancas se llenan, pero los corazones están vaciados. Hermano, esto no se trata de grupos, ni de cantidades de personas, se trata de una relación particular con Dios, usted con Dios. Eso es todo. Eso no es otro asunto. Y es importante, entonces, allí como mismo el apóstol Pablo continúa en el versículo 18, dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Allí entonces en el verso 18 el apóstol Pablo comienza a aumentar mucho más esta demanda. O sea, no solamente para que Cristo es mi rey, sí, Cristo es mi rey. No solamente es que nosotros hagamos afirmaciones de Cristo como rey. Es para que nosotros, como dice en el verso 18, seamos plenamente capaces de comprender. Seamos capaces de comprender. Son estas cosas, como algunos dirán, pues sencillas, ¿no? ¿Cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura de Dios?
¿Cuál es la profundidad de su amor? Ahora, esto es interesante simplemente por como cita allí en el verso 18, como un fin para todas estas cosas. Pablo describe este conocimiento real como algo que paradójicamente está más allá del entendimiento humano. Ese amor que se conoce en forma corporativa, cuando dice los santos, esto quiere decir que los santos, o sea, los creyentes, deben ser comprometidos y deben buscar comprender y deben buscar razonar con la ayuda de Dios por la fe acerca de todas estas cosas, los acontecimientos del mundo. Cada cosa en Dios tiene un propósito. ¿Escucharon eso? Cada cosa en Dios tiene un propósito. Ahora, esto es lo que dice el del versículo 18, pues para que nosotros seamos entonces capaces. Este amor entonces decíamos que se conoce de forma corporativa y que se describe con términos de medida. Allá aparece el ancho, el largo, el alto y el profundo, de tal forma que se entiende que es infinito. Bueno, entendemos nosotros, como Pablo cita, que la palabra de Dios es insondable. El término insondable es que no se le puede conseguir fondo. Puede el hombre descender lo que quiera, no va a encontrar a dónde termina. Pero lo mismo cuando se trata de Dios, que lo que está haciendo el apóstol Pablo, no podemos decir es tan alto que mide tanto. Pues puede ir tan abajo que está tan profundamente, o es tan ancho. No se puede hacer de esta manera. Pues simplemente Pablo está dando algunas ideas allí, de algo que es totalmente infinito. Nosotros podemos medir cosas materiales. El amor de Cristo está más allá de las capacidades humanas para ser medido. Esto simplemente, como citaría el apóstol Pablo, se requiere de una ayuda divina. Ahora, Cristo murió por nosotros. Murió para perdonar nuestros pecados. Todos lo entendemos. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo expresa. Pero ¿hasta dónde el Señor fue por causa nuestra? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a ir por nosotros? Ahora, si nosotros somos sinceros y nos vemos en un espejo, pensaríamos realmente el Señor no merecía haber muerto por nosotros. Somos demasiado malos, somos demasiado perversos. El Señor no debió haber muerto por nosotros. Pero es que el amor del Señor no tiene medida. Ni siquiera nuestros pecados detuvieron al Señor en su propósito para perdonarnos. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos medirlo? Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Más sin embargo, precisamente es que nosotros seamos capaces de comprender. Mucho que necesitamos del Señor para poder comprender estas cosas. Mire un poco más adelante allí, dándole vuelta a la hoja en sus Biblias, en el capítulo 1, voy a leer para ustedes del verso 17 al 19. Eso es lo que Pablo ya había dicho, lo está repitiendo allí en el capítulo 3, pero dice así. Capítulo 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bien, ¿se dan cuenta que para ello necesitamos el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, para poder comprender estas cosas? No es por nuestros propios razonamientos, ya lo hemos dicho desde el principio. El ideal cristiano es lo que encontramos allí, no es lo más importante, ni tampoco la vida del creyente. Ninguna de estas se puede realizar fuera del contacto con otros creyentes. O sea, no existe aquello que se conoce como la doctrina del llanero solitario. Primero, lo que nosotros vemos que el apóstol Pablo cita es para que podamos comprender con todos los santos. O sea, necesitamos de forma corporativa crecer, porque todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, cuando hay problemas en el cuerpo humano,
es cuando el cuerpo crece normalmente, gradualmente, pero se queda pequeño un órgano que no se desarrolla. Dice, allí hay una enfermedad. O sea, hay un órgano que no se desarrolló normal, hay problemas. Como usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, todos nosotros debemos crecer gradualmente, conforme al crecimiento que tiene el cuerpo. Esto quiere decir que nosotros debemos crecer en cuerpo, pero nosotros también debemos crecer en la cabeza. En la cabeza. Esto quiere decir que vamos a conocer más de Dios. Por eso entonces es el llamado del apóstol Pablo. No se puede ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo, es imposible. La vida cristiana sin ser parte integral de una iglesia local. Pablo culmina entonces su oración encomendando a la iglesia a la voluntad de Dios. Verso 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Invita también a sus lectores a que tengan en cuenta que la iglesia no puede glorificar a nadie más que no sea Cristo. En la iglesia no se glorifica a los pastores, no se glorifica a ningún profeta. En la iglesia no se glorifica a ningún hombre, llámese como se llame. En la iglesia solamente se glorifica al Señor. Verso 21, lo leen ustedes. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por los siglos. Amén. Amén. Bien, solamente a Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Mientras la iglesia permanezca en la tierra, solamente existe un objeto de adoración. No hay más. Amada iglesia, Cristo nos trae a nosotros el mensaje de salvación y también de restauración. Y esto conlleva a que seamos llevados a la gloriosa condición de hijos de Dios. Nos dejó también a su consolador y guiador, quien es su Espíritu Santo. Ya tenemos acceso a su mesa y la seguridad de la salvación por la fe. Preguntamos entonces, ¿qué más necesitamos? Esto es una pregunta para quienes están acá, es una pregunta para mis hermanos que siguen allí en las redes sociales. Si usted considera que tiene a Cristo en su corazón, ¿qué más necesita, mi hermano? ¿Qué más necesita? ¿Qué es lo que le hace falta si ya tiene a Cristo? ¿Qué hace falta? Si ya consideramos nosotros que hemos sido redimidos, ¿qué hace falta para esa redención, para que sea segura? ¿Qué más podemos pedir? Amado amigo, no huyas más de Cristo, no te hagas más daño. Recibe el ofrecimiento del perdón y acoge el regalo de su salvación. Él se encargará de ti, no te detengas. Ven a Cristo cuanto antes. Él pagó un precio muy alto por ti. No lo decepciones. Ven a los pies de Cristo. De seguro, Él cambiará entonces tu vida como lo hizo con todos nosotros los que hasta el día de hoy le seguimos. Que el Señor siga obrando de manera especial en cada uno de nosotros conforme a su poder y su misericordia en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, hoy hemos podido, Señor, desarrollar aquella porción, la carta a los Efesios. Ayúdanos, Señor. No podemos comprender, Señor, tus propósitos si tú no nos guías. No podemos fortalecer la fe simplemente con considerar que tenemos nosotros los medios para hacerlo. Necesitamos indudablemente de ti. Necesitamos convencernos, Señor, de tu amor, de tus propósitos, para que nada, Señor, nos haga menguar o desmayar, Señor. Quiero encomendar esa mañana en tus manos nuestras vidas, a cada uno de los miembros de la congregación, a cada uno de aquellos que se autoproclaman cristianos. Y ruego, Señor, para que tú les ayudes a cada uno, para que verdaderamente puedan llegar a serlo, Señor.
Que no sean las dificultades o las aflicciones las que marquen su cristianismo. Que sean verdaderamente la fe, el convencimiento, el que motive y guía al creyente, Señor, que aún en medio de los problemas tú estás allí. Hoy recordamos a aquellos discípulos cuando en aquella barca tuvieron gravísimos problemas, las olas tempestuosas golpearon. Tú estabas allí, Señor, en aquella barca. Le mostraste tu poder y le mostraste la seguridad que ellos podían tener en ti. Señor, todos los días de nuestra vida muéstranos tu grandeza, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, porque no podemos avanzar si tú no estás con nosotros, Señor. Tenemos graves dificultades, Señor, de dudas. Tenemos graves dificultades, Señor, de desánimos. Estamos agobiados y afligidos, Señor, tú lo sabes. No podemos mentir, ni tampoco podemos expresar, Señor, simplemente palabras como si fuesen una confesión positiva. Estamos necesitados de ti, Señor, indudablemente. Ayúdanos, Señor, a considerar nuestra falta, nuestra aflicción. No permitas que coqueteemos con el pecado, juguemos con el mundo, Señor, porque lo que quiere es engañarnos y destruirnos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti y glorifícate de manera especial en todas las cosas, Dios mío. Gracias por esta mañana, por este tiempo. Rogamos, Señor, para que bendigas a tu iglesia, para que fortalezcas a aquellos que se encuentran desanimados, aquellos que simplemente están buscando, Señor, sus propios fines, sus propias alegrías, sus propios gozos, cuando no han entendido que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios mío, en tus manos encomendamos este día y encomendamos a tu iglesia. Bendice de manera especial y, Señor, ayúdanos cada día a resolver, Señor, nuestros conflictos, tanto los internos como también los externos, Señor. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén.